Más de 200 personas notables, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural, y entre los que se encuentran Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, entre otros, difundieron un manifiesto en el que llaman a votar por Xóchitl Gálvez y por el PRIAN. Dicen: vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo julio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada en Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. Eso es lo que dicen los abajo firmantes que leyeron este manifiesto esta tarde en la Escuela Nacional de Ingenieros, y frente a Xóchitl Gálvez lo lee, de hecho, el antropólogo Roger Bartra, una de las voces convocantes a la concentración del día de ayer en la mañana a favor de Xóchitl Gálvez. Sí, el manifiesto que está usted viendo también en pantalla y que firman más de 200 personas, dice también que en el debate, es que me perdí un poquito por la redacción aquí, pero en el debate se establece pues los peligros que este grupo de personas advierte que habrá en caso de que gane la candidata Claudia Sheinbaum. Dice: ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Dice: el peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones llamamos a votar por Xóchitl Gálvez. Me llamó mucho este discurso este tema de la polarización, porque apenas escuché hace un par de días a Xóchitl Gálvez. De hecho, ayer yo lo mencionaba, decir a pregunta expresa sobre el papel que juega Álvarez Maínez en esta elección, ella lo reprueba a Álvarez Maínez y el papel de Movimiento Ciudadano. Dice que no, que hay dos opciones nada más. ¿Qué anda haciendo Álvarez Maínez metiéndose como una tercera opción? No, hay dos opciones. Es un país de dos opciones. Dos opciones, además, polarizadas, ¿no? Es lo que dice Xóchitl Gálvez. Me llama mucho la atención porque ahora resulta que eso está mal, de acuerdo con los abajo firmantes, pero Xóchitl sí lo ve bien cuando considera que Álvarez Maínez, pues sí, le puede significar competencia desde su posición en la oposición. Alejandro, pero no solamente es eso. Yo he escuchado a Aguilar Camín, a uno también, no veo que firme, pero forma parte del mismo grupo, a Leo Zuckerman, decir que no tiene nada que estar haciendo como contendiente Jorge Álvarez Maínez. En esa visión, pues, en realidad autoritaria, pues sí, porque desaparece otra opción que a mí no me gusta, pero no porque no me guste, no significa que no tenga derecho a existir y que haya quien la respalde. Y en este caso hay también, critican mucho la polarización, y ellos son también
afectos a excluir justamente otra opción. Eso lo escuché desde hace unas semanas y anoche mismo en una mesa en la que participó Héctor Aguilar Camín, por cierto, muy descompuesto también, en vísperas de la firma, de la reunión de esta ceremonia con Xóchitl Gálvez, en la que se hace público este manifiesto, este pronunciamiento de llamar a votar literalmente por el PRIAN. Eso fue lo que ocurrió hoy al mediodía en el Palacio de Minería, Alejandro. A mí también me llama la atención que en la fotografía final, ahorita la volveremos a ver, no aparece Enrique Krause. Pero, Alejandro, el encargado de leer este manifiesto es Roger Bartra. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un personaje que tiene larga trayectoria también en la izquierda y de pronto, pues, ahora llama a votar por el PRIAN. Es el responsable de la publicación, Alejandro, Sí. de Desplegado de julio del 2020. Roger Bartra, junto con Francisco Valdés Ugalde, son los que en aquel momento firman como responsables del desplegado contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, cuando aconsejan crear el PRIAN en aquel momento. Y hoy también Roger Bartra es el encargado de leer ante Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, este inédito, sin antecedente, hasta donde yo alcanzo a ver, desplegado o pronunciamiento a favor de una candidata y particularmente la candidata del PRIAN, el candidato de la derecha. Sí, pues tal cual. O sea, de lo que se trata, digamos, todo el esfuerzo que han hecho estos grupos, estos núcleos, ha sido unir a pues las distintas opciones que había en México, el PAN, el PRI, el PRD, fundamentalmente, unirlas en una sola fuerza. Ahora, quien está polarizando no son ellos, no es que ellos estén trabajando en generar dos opciones polares, no. Quien hizo que se juntaran estas fuerzas fue López Obrador. Él fue el que los obligó a firmar ese desplegado en el que llamaban a que se unieran las fuerzas. Él fue el que los obligó. Bajo tortura. Bajo tortura y comiéndose un niño al mismo tiempo. Bueno, pues eso es lo que yo creo que vale la pena escuchar porque pues queda Es que es un documento mensaje histórico, Alejandro. Sí, claro. O sea, claro. es un documento histórico porque expresamente estos personajes, muchos de los cuales se decían y se siguen diciendo independientes, por primera vez toman esa decisión de llamar a votar por el PRIAN, por la candidata del PRIAN. Y Roger Bartra es este personaje que con una muy larga trayectoria, encargado de leer este manifiesto, que uno de cuyos redactores es Héctor Aguilar Camín. Escuchemos. Los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia. Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática
está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez. Pues es histórico. El llamado es histórico, es algo que no se había dado. No significa que estos núcleos de pensamiento, intelectuales, políticos, académicos, no participaran abiertamente o directamente, más bien, directamente en transiciones en distintos momentos de la vida nacional. Estaban ahí apoyando, muchos de ellos estaban ahí apoyando a José López Portillo desde antes, pero recientemente, digamos en la transición neoliberal, apoyaban a José López Portillo y luego, con la llegada de Miguel de la Madrid, hacen ellos su primera gran transformación. Aguilar Camín, el mismo Enrique Krause, ellos dos, las cabezas de estos núcleos intelectuales, apoyan a José López Portillo durante la nacionalización y luego, cuando viene la gran crisis del 1982, ellos rápidamente reacomodan el discurso, ayudan de hecho a transitar hacia este nuevo momento neoliberal en México. Y ahí empieza una transición de ellos hacia distintos momentos, digamos, de la vida política nacional. De 1982 a 1983 hay una transformación de estos núcleos intelectuales para acomodarse al neoliberalismo. Luego viene 1988 y abiertamente apoyan el fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero todavía en esos momentos, por ejemplo, en 1988, muchos de ellos participan se convierten ellos mismos con mucha habilidad en una especie de gonce entre la fuerza neoliberal que representa Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, que significa un desprendimiento, sí, del oficialismo, que clama nuevas vías democráticas para luchar. Pero ellos se acomodan en medio y se proponen a sí mismos como vasos comunicantes entre estas dos fuerzas. Pero en el momento puntual en el que hay que tomar una decisión, la toman. En 1988 apoyan, aduciendo la estabilidad de México, apoyan que se haga, que llegue Carlos Salinas de Gortari en las condiciones en las que había llegado, mientras que una parte del país reclama un fraude electoral. De hecho, Alejandro, Héctor Aguilar Camín, el jefe de uno de estos grupos intelectuales que hoy de manera abierta llaman a votar por el PRIAN, escribe, porque en periódico La Jornada, en octubre de 1988, que en la elección del 6 de julio de ese año, la elección habría sido la más limpia, la más verdadera. Para Héctor Aguilar Camín en específico, el fraude no existió. El fraude de Carlos Salinas en 1988 sencillamente no existió. Por hablar solamente del caso de Krause, Alejandro. Sí, bueno, en distintos momentos clave participa Aguilar Camín
y Enrique Krause participan con mucha habilidad, siempre siendo muy cuidadosos en no violentar el statu quo, Álvaro. Lo más importante, lo que ellos hacen con mayor maestría es nunca violentar al poder y siempre verse como independientes. Esa es la clave de estos núcleos. Fíjate, escribe, es maravilloso. Escribe en Nación Desdibujada, Claudio Lobnitz, en el capítulo que se llama Cronotopos de la Era Neoliberal. Claro, Claudio Lobnitz, ¿quién es? Claudio Lobnitz, a mí me gusta mucho. Es un historiador, creo que es antropólogo. Claudio Lobnitz. A mí me gustan mucho varios antropólogos, efectivamente, de profesión. Y tiene varios libros. Yo creo que, por ejemplo, su Ricardo Flores Magón es entrañable. A mí me gusta mucho su Ricardo Flores Magón. Pero tiene otros textos. No sé, a mí me gusta mucho cuando él se mete historiador, incluso a narrar vida cotidiana. Nuestra América es un gran libro. Y él es un tipo que ha mantenido una cierta independencia. Lo que pasa es que Claudio Lobnitz, cuando hay una presión nacionalista en México y los núcleos intelectuales presionan a todos los que están sirviéndole al exterior y empieza una persecución que después renuncian a ella para acomodarse en la nueva idea del liberalismo, Lobnitz logra zafarse de todos esos núcleos intelectuales. O sea, es alguien con criterio propio, con mucha independencia, para hablar con de mucha lo que independencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene su propia, ha llevado una vida intelectual autónoma y en la academia, correcto, o sea, y en grupos externos. No ha dependido de ellos, ese es el correcto, gran tema. Escribe él en La Nación Desdibujada, México en 3 ensayos. Es muy interesante para que usted lo tenga siempre siempre tenga este contexto. Dice: la crisis financiera de 1982, que alentó las reformas económicas en México, fue parte de un fenómeno global, el derrumbe del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y su reemplazo con un modelo de economía abierta posibilitado por una revolución tecnológica. Sin embargo, la opinión pública siempre se muestra decidida a encontrar culpables locales para las calamidades locales, y los intelectuales públicos de México suelen considerar que la nación es autora de su propia historia y no un personaje en alguna obra ajena. En consecuencia, la crisis de la deuda de 1982 se construyó en primera instancia como una crisis nacional que exigía una explicación interna. Enrique Krause obtuvo tal centralidad justamente porque ofreció un dispositivo exitoso para ubicar la crisis dentro de un marco histórico liberal. 1. Renovación del tiempo revolucionario. La primera reacción frente al violento desplome de la economía mexicana fue, naturalmente, reafirmar el tiempo revolucionario mexicano, es decir, el marco temporal que limitó al partido gobernante de México como producto y heredero de la Revolución Mexicana. Y esta reacción fue encabezada por el propio presidente de México cuando anunció la bancarrota del gobierno. En su memorable discurso presidencial del 1 de septiembre de 1982, José López Portillo lloró frente a las cámaras y el Congreso y despotricó contra los sacadólares que habían saqueado a México, transfiriendo sus ahorros al extranjero, luego de un retiro masivo de pesos. Después, sorprendió a todos con el decreto de nacionalización de la banca. La reacción instantánea del expresidente Echeverría ante este discurso indica que la estrategia de López Portillo podría reconocerse de inmediato como una afirmación de la teleología revolucionaria de su partido. Comillas, este es un instante que demuestra lo revolucionario y gran mexicano que es el presidente López Portillo. Yo lo dije, esa oligarquía miope, esos ambiciosos hombres del dinero, gente sin espíritu. Por eso la discusión durante mi administración, a ustedes les consta, vine a decirle a López Portillo, señor presidente, arriba y adelante. Cierra comillas. En realidad, el mismo López Portillo calificó el colapso financiero en primera instancia como una crisis de nacionalismo,
Aquí vuelven a bifurcar los caminos, dijo. De este lado están las mayorías que exigen justicia, que exigen los valores de nuestra nacionalidad. Del otro, los que quieren irse al país con el tesoro en su corazón. Según el presidente, la crisis había sido reducida por una clase de mexicanos desnaturalizados. La única reacción viable era así el retorno a los valores de la revolución en su estado más puro, representados en la conciencia nacional por la nacionalización del petróleo de 1938. Buena parte de la intelectualidad mexicana, en ese entonces, coincidió con la idea de López Portillo, de que la crisis era producto de una falta de patriotismo y que la respuesta del presidente era una renovación justificada del programa revolucionario. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, que habría de convertirse en uno de los intelectuales más poderosos de la transición neoliberal, pero que en ese momento todavía era una voz de izquierda, escribió: es quizá una deformación profesional afirmar que la nacionalización de la banca implica para los mexicanos un auténtico regreso de la historia, la inesperada actualización de poderosas tradiciones políticas y jurídicas. Sin lugar a dudas, agrega, este regreso a la historia era el regreso del cardenismo y con él el regreso a un dilema de la izquierda mexicana que había enterrado hacía tiempo: colaborar o no con el partido oficial. Aguilar Camín juzga abiertamente con este tema. Juega abiertamente con este tema. Visto objetivamente, lo coherente, dice Aguilar Camín, en este momento y a la vez lo imposible sería ingresar al PRI en masa y formar ahí una corriente de adeveras. Aguilar Camín está llamando en ese pronunciamiento a afiliarse al PRI desde la izquierda, ¿eh? Para unirse al PRI, es momento para ingresar al PRI en masa. ¿En qué fecha es eso? Después de la nacionalización de la banca, 1982. Es decir, hace 42 años de ese episodio. Dice, más adelante intentaba virar hacia un camino más bien difuso entre la absolución y la independencia. Todo suena lombardiano, allendiano, conocido y superado. Pero replanteárselo con seriedad es quizá el único camino que tiene la izquierda para no regresar ni al estéril orgullo clandestino de la marginalidad, ni a la alianza incondicional con el Estado que termina en Partido Popular Socialista. Además, Aguilar Camín también veía la renovación del tiempo revolucionario como la única salvación posible del PRI. Comillas. Bien mirado, la banca nacionalizada es al sexenio de Miguel de la Madrid lo que el petróleo providencial fue al de José López Portillo. Sobre todo, la nacionalización de la banca devuelve al Estado la posibilidad de trazar una política económica verdaderamente realizable, de encaminarse sin resistencias financieras y económicas al desafío central de la apuesta lamadridista, que es a la vez el problema central de la historia toda de México, la desigualdad. En 3 minutos, vámonos. El cambio al siguiente, un movimiento de estrategia y más bien un movimiento ideológico muy astuto, porque no les puedes robar nunca la astucia. Astutos son. En el caso particular de Aguilar Camín está aquí expuesto claramente cómo con esa habilidad se acomoda. Estamos hablando de 1982. 2 años después se crea el periódico La Jornada, 1984, del que Aguilar Camín es una pieza importante. No, bueno, es que todo es... Mira, hay otra parte que a lo mejor ya no nos va a dar tiempo porque pues, todo esto requiere estar... pero hay una parte de la contraparte, el mismo momento histórico, pero de Enrique Krause. Enrique Krause transitando, fíjate. A ver. Si puedes leer una parte de Krause. Es que vale mucho la pena. Dice, resulta interesante, dice Claudio Lobnitz,
que la denuncia de los sacadólares también recibiera apoyo en sectores que no mostraron mucho entusiasmo por la nacionalización de la banca ni por la reafirmación del tiempo revolucionario. En aquella coyuntura parecía difícil proponer cualquier programa político o siquiera un programa antirrevolucionario sin sumarse a la reacción nacionalista contra los traidores invisibles, los sacadólares. El ejemplo, Enrique Krause, autor del único artículo sobre la crisis de la deuda y la nacionalización de los bancos que apareció en la revista de Octavio Paz, Vuelta, y reflexionó sobre la figura de los sacadólares y concluyó que un grupo entero de ciudadanos había abandonado a México. Comillas, lo que México vivió este sexenio no fue un saqueo, fue una deserción nacional. Cada mexicano tuvo la alternativa ética de apostar por el país. Haciendo referencia a una expresión acuñada por José Vasconcelos, Krause designa con desprecio como los metecos de Yanquilandia, a quienes no habían tomado la decisión ética. Los metecos eran todo género de coloniales y extranjeros que llegaban a la metrópoli a sumarse a sus costumbres, imitar sus gustos, pero sin producir valor alguno original que pudiese enriquecer la cultura. Para este discípulo de Octavio Paz, la burguesía norteamericanizada le había vuelto la espalda a su propia cultura y, sin embargo, no le había apostado nada a la cultura adoptiva. Por lo tanto, los sacadólares de México eran metecos, palabra adaptada por Vasconcelos a partir del término racista metequé, utilizado de manera peyorativa en la Francia del siglo XX para designar a los residentes norafricanos. O sea, en 2 años, entre el fin del proyecto revolucionario que representaba José López Portillo y el nacimiento del nuevo proyecto, el neoliberalismo, estos hacen una transición, Álvaro, habilísima hacia su nueva realidad y terminan siendo los pilares del neoliberalismo, los pilares ideológicos del neoliberalismo. Y ya no te leo lo que sigue de Roger Bartra porque te caes para atrás, porque es exactamente lo mismo, pero peor. Bueno, este personaje que acaba de mencionar Alejandro Páez fue el día de hoy el anfitrión, el representante de este grupo de más de 200 académicos, políticos, también pues hay políticos, pero se hacen pasar como intelectuales, que llaman a votar por el PRIAN para su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Justamente, Alejandro, Xóchitl Gálvez hoy les da respuesta a este gesto inédito, histórico, de llamar a votar por los partidos políticos que la postulan, que a la luz de lo que tú has leído, que es una pequeña parte de su biografía, pues nunca han estado al margen, ajenos al PRI de manera particular, luego se acomodan al PAN, en realidad se acomodan a esos 3 partidos, pero hoy Xóchitl Gálvez también en esta reunión, Xóchitl Gálvez pues les agradece y dice que pues bienvenidos. Escuchemos un fragmento de lo que respondió Xóchitl Gálvez el día de hoy. Agradezco a Roger, me voy a sentar a Roger Bartra, muchas gracias por este manifiesto y a los que de alguna manera han intervenido, Alma Maldonado, muchas gracias, se aprende siempre de ti. Agradezco a Lázaro, gracias Lázaro, sí, el otro día fui a Bellas Artes y me dio una pena en lo que se ha convertido. A Ángeles Mastreta, muchas gracias, a Federico Reyes Heroles, a Miguel Negrete, a mi querida Gloria López, gracias, a don Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, en fin, todos los que intervinieron, muchísimas gracias. Y como les empezaba a decir, que pues el día de ayer para mí fue un gran orgullo
y hoy tengo una enorme, inmensa responsabilidad. ¿Qué personajes como ustedes, con una trayectoria tan destacada y sobresaliente, estén aquí hoy expresándome su apoyo? Tenemos que ganar para tener un gobierno unido, sin división, sin odio, sin mentira, y eso solo se construye con los ciudadanos. Es más, me gusta inclusive que me recriminen que pues yo no nombré a los pluris de los partidos, yo no tuve nada que ver con las candidaturas, porque de lo que sí tengo es absoluta libertad para hacer el mejor gobierno de la historia. En ese sentido, ningún partido me ha puesto un tipo de cuota, de pedimento, nada. Ellos saben que van a estar en el Congreso. Hoy en la mañana alguien me entrevistaba y le decía, yo sí me veo trabajando con Morena. Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo. Y basta ver el debate para haberlo entendido. No hay cambio de proyecto. No hay más que el plan C. Y el plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral, y minimizar al INE. Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos su imposición ideológicamente somos traidores a la patria. Soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD, pero también soy la candidata de millones de mexicanos. Que no se les olvide nunca. A mí me pusieron 1 millón de firmas de personas que decidieron que los partidos abrieran este proceso. Yo no era la candidata de los partidos. Está hoy en su papel de ciudadana independiente, autónoma, pues porque es el auditorio, ¿no? Sí. En otro momento va al PRI, orgullosa de su padre priista, va al PAN y está comprometida con la vida. La familia. La familia. Es chiclosa, acomodaticia, oportunista. Bueno, ya lo ha hecho, ya se ha mostrado, por fortuna, Alejandro, a lo largo de esta campaña, y ahora le correspondió, no tanto a ella acomodarse, como al elenco de personajes que hoy se le adhieren, y al adherirse a ella, pues obviamente se adhieren al PRIAN, que no es la primera vez que lo hacen, Alejandro, pero pues Pero el llamado a votar por el PRIAN. Llamado a votar literalmente por el PRIAN. Es histórico.